Es bastante probable que la comedia y las risas sean algo que todos necesitamos en nuestras vidas, pero quizás no le damos el reconocimiento y la importancia que se merecen. Uno de los mayores exponentes que ha tenido este género a lo largo de su historia es sin lugar a dudas Roberto Gómez Bolaños, conocido también como Chespirito, a quien conocemos principalmente por ser el creador del programa humorístico más importante de toda Latinoamérica. Este señor ha sido capaz de generar millones de sonrisas prácticamente en todos los rincones del mundo, y en muchas ocasiones también ha causado conmoción, logrando transmitir siempre un mensaje positivo a cada una de las generaciones que crecieron viendo su obra. Acompáñenme en esta nueva serie en la que intentaré rendir homenaje a algunas de las mentes más brillantes de la historia. Esto es Mentes Trascendentes, Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo del artista Francisco Gómez Linares y de Elsa Bolaños Cacho, una secretaria muy trabajadora. En su niñez a Roberto le gustaba practicar fútbol y también le gustaba mucho interactuar con sus juguetes, incluso le gustaba hacerlos boxear. Según cuentan sus conocidos, este también se interesaba por el arte y heredó habilidades de su padre como la pintura o la capacidad de dibujar rostros. Roberto estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Después de abandonar la universidad comenzó a trabajar como creativo publicitario y fue así como se fue vinculando en el medio hasta llegar a ser guionista para radio y televisión. Posteriormente hizo algunos guiones para las películas del dúo Viruta y Capulina, dos de los actores de comedia más importantes de la época. Agustín Delgado, quien dirigió estas películas, fue quien le puso este sobrenombre por el cual pasó a ser reconocido, Chespirito. Esto es un diminutivo del apellido de William Shakespeare, pero pronunciado de una forma españolizada, por así decirlo. Todo esto por su forma de escribir y a su vez por su baja estatura. En el año 60 Chespirito debutó como actor, teniendo una breve aparición en la película Dos criados malcriados. Entre los años 60 y 65 fue guionista de dos de los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana, Cómicos y Canciones, en el que Viruta y Capulina eran protagonistas, y El Estudio de Pedro Vargas. En el año 68 pasó a trabajar en la televisión independiente, más específicamente en el Canal 8 con un programa llamado El Ciudadano Gómez. Más adelante a Chespirito se le dio un espacio en el programa Sábados de la Fortuna, en el que habían diferentes actos de entretenimiento como trucos de magia, concursos, entre otros. Fue así como surgió un sketch llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en el cual nos empezamos a encontrar con actores y personajes que hoy en día conocemos muy bien. El programa estaba conformado por María Antonieta de las Nieves, que interpretaba a la presentadora, Ramón Valdés como el ingeniero Ramón Valdés y Tirado al Anís, Rubén Aguirre como el profesor Rubén Aguirre y Girafales, y Roberto como el doctor Chespirito Chapatín. A lo largo del programa la presentadora iba leyendo unas cartas y ellos iban respondiendo de una forma bastante particular. Pero antes de llegar a esta sección presentaban varios sketches con el mismo elenco y obviamente escritos por Chespirito. El éxito del programa fue tan abrumador que se independizó de Sábados de la Fortuna y se constituyó un programa propio, además de que extendieron su horario de media a 1 hora. Es bastante curioso, pero poco tiempo después, a pesar de su éxito, Chespirito decidió cancelar el programa, pues según cuenta, había un motivo poderoso. La constitución misma del sketch exigía que muchos chistes fueran adecuados al momento, de modo que había funcionado muy bien en un programa como Sábados de la Fortuna que se presentaba en vivo, pues esto permitía la mención de personas y acontecimientos actuales, pero perdía tal característica cuando el producto se almacenaba durante 2 o 3 semanas para constituir la reserva necesaria de capítulos. Fue así como surgió Chespirito, un programa completamente inédito conformado por varios segmentos como el Chapulín Colorado, los Caquitos y los Chifladitos. No hace falta decir que el éxito del programa fue inmediato. Es exactamente lo que iba yo a decir. El programa de los Chifladitos estaba protagonizado por Chespirito y por Rubén Aguirre, pero como a este segundo le surgió un contrato en otro canal, no tenía la suficiente disponibilidad para continuar con esta sección, así que Roberto tuvo que crear una nueva. Para esta se basó en un sketch que había realizado anteriormente en el que un niño pobre de 8 años discutía con un vendedor de globos en el parque. Así Roberto fue desarrollando la idea de unos niños interpretados por adultos, pero sin perder su ingenuidad y su inocencia. De esta forma surgió lo que hoy conocemos como el Chavo del Ocho. Lo del 8 es porque todo esto se transmitía por el Canal 8 en ese momento. ¿Se te perdió algo? A mí no. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué?
Este resultó ser un programa que contaba con personajes estereotipados, todos interactuando en una misma vecindad, entre ellos Don Ramón, un hombre inculto y holgazán pero poseedor de una gracia natural que identifica al pícaro. Para la Chilindrina tenía planeado hacer una niña con características físicas similares a las del Chavo, pero más traviesa e inteligente que él. Es por eso que la hizo sin anteojos, sin dientes y le dio cierto liderazgo por encima de los otros niños. Doña Florinda, una mujer de edad y que cuida poco de su aspecto personal. Kiko es una contraparte del protagonista, pues es consentido, caprichoso, testarudo y envidioso. En un principio su nombre era Federico, esto con la intención de resaltar su estatus social, pero al final Roberto decidió optar por su diminutivo. Roberto tomó la decisión de utilizar el personaje del profesor Girafales tal cual como era en la mesa cuadrada de los supergenios. El éxito del programa Chespirito y especialmente del Chavo comenzó a ser tan grande que no solo se comenzó a transmitir en diferentes cadenas de la televisión mexicana, sino que también se empezó a transmitir en todos los países de habla hispana e incluso se dobló en varios idiomas para ser emitido en países como Brasil o Estados Unidos. Para este punto, el concepto del Chavo del Canal 8 se empezó a quedar corto, así que fue sustituido por el de que dormía con una señora en la casa número 8. El crecimiento del programa fue exponencial, a tal punto que según el periódico Excelsior, en el año 75 era visto por más de 350 millones de personas cada semana. ¡Me chispoteó! En el año 78 todo el elenco se juntó para el rodaje de la película El Chanfle, que posteriormente sería un éxito en taquilla. En ese momento todos los integrantes del elenco estaban pasando por el mejor momento de sus carreras. Sin embargo, en ese mismo año Carlos Villagrán comenzó a tener muchas diferencias con Chespirito y terminó abandonando el programa y rompiendo nexos con él. Un año más tarde Ramón Valdés tomó la misma decisión, pero esta vez fue por problemas personales. Posteriormente Roberto creó La Chicharra, un programa que si bien no fracasó, tuvo cifras bastante inferiores a las de los otros programas. A pesar de que a Chespirito nunca le faltó audiencia, en la década de los 80s comenzó a tener un declive, y lo que hizo entonces fue continuar con los diferentes programas que conformaban Chespirito, y para el Chavo creó dos nuevos personajes, Jaimito el Cartero y Doña Nieves. Además de eso se le dio mucha más participación al personaje de la Popis, esto con la intención de compensar las ausencias. Incluso hubo varios capítulos que se hicieron con el mismo concepto, pero Chespirito los reinventó para los personajes. Incluso en algunos los diálogos quedaron prácticamente iguales. Otra tamarindo y otra de piña. Entonces tráenos un dulce de coco. Sí, con galletas. ¡Que no hay galletas! Con este elenco se siguieron creando episodios, aunque de una forma un poco más intermitente hasta el año 92. En ese momento se podría decir que terminó la carrera televisiva de Chespirito. Hay un factor común entre los diferentes programas y personajes creados por este señor, y es que casi todo empieza por las letras C y H. En una ocasión a Roberto le preguntaron por esto, y su respuesta fue que todos están bien chingones. En el año 2006 se estrenó El Chavo Animado, esto con la intención de llegar a un público más infantil. En esta serie se tomaban los capítulos de la original y también se crearon varios capítulos inéditos, pero en este caso no estaban escritos por Roberto, además de que esta no contó con la presencia de la Chilindrina, pues María Antonieta y Roberto también tuvieron varios problemas personales desde que trabajaron juntos. Si bien este nunca tuvo el éxito del programa original, tuvo cifras extraordinarias. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Mañana. ¿Mañana? Mañana va a ser un mes. Roberto estuvo casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Graciela Fernández. Con ella tuvo 6 hijos, los cuales fueron de gran inspiración para los personajes del Chavo. Después de 23 años de casados se terminaron separando. Finalizando los años 70 se hizo pública la relación entre Roberto y Florinda Mesa, que ya llevaban varios años trabajando juntos. A partir de los 70 años, Roberto comenzó a padecer de diferentes enfermedades como es normal, además de que él mismo confesó que fue fumador durante 40 años. Roberto comenzó a tener varias recaídas en su salud y en muchas ocasiones creíamos que se nos iba. De hecho, con él se inició la típica broma que se hace en las redes sociales, en la que se difunde la muerte falsa de un famoso. Finalizando el año 2014 se hizo muy fuerte el rumor de que Roberto estaba muy grave, y el 28 de noviembre Florinda Mesa confirmó a través de su cuenta de Twitter que este comediante, guionista, actor, escritor, compositor, dramaturgo y productor de televisión había muerto en la ciudad de Cancún. Esta vez sí era verdad que el gran Chespirito nos había dejado, pero hay algo que debemos tener muy claro, y es que su legado nunca morirá.
Gracias por ver este video hasta el final, y si te gustó dale me gusta y suscríbete para no perderte los siguientes. Activa la campanita para que YouTube te notifique. Te agradecería enormemente si compartes este video en tus redes sociales. De esta manera me ayudarías muchísimo con el crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo video.